modificaciones al proyecto de ley enviado por el Gobierno de la provincia, por el Poder Ejecutivo, el expediente que estamos tratando en este momento, y voy a plantear las modificaciones que hemos acordado, los efectos que se vaya considerando por Secretaría, para posteriormente ponerla a consideración de los señores legisladores. Se modifica el título 1, el que quedará redactado de la siguiente manera. Título 1, marco normativo, concepto, reconocimiento y constitución. Se modifica el artículo primero, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero, las presentes disposiciones constituyen el marco normativo por el cual el Estado garantiza el derecho de agremiación de los estudiantes entrerrianos de instituciones educativas de nivel secundario, terciario no universitario y carreras de educación no formal de más de un año de duración establecidas en jurisdicción provincial. Se modifica el artículo segundo, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. Las instituciones educativas a las que refiere el artículo primero de la presente contarán con un único centro de estudiantes, entendiéndose por tal a la organización democrática, representativa, necesaria y autónoma de los estudiantes regulares de cada institución. Se modifica el inciso I del artículo tercero, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso I del artículo tercero. Fomentar la inserción crítica del estudiante en su ámbito educativo y social, contribuyendo al desarrollo de acciones en beneficio de la educación y del conjunto social. Se modifica el inciso A del artículo 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso A del artículo 12. Intervenir como órgano máximo de apelación de las resoluciones emanadas del centro de estudiantes. Se modifica el artículo 13, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 13. La Asamblea General Ordinaria sesionará convocada por la Comisión Directiva al menos una vez al año o lo que establezca el Estatuto. Se modifica el artículo 20, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 20. El acto eleccionario de los delegados deberá realizarse en un plazo que no exceda los 30 días desde el inicio del ciclo lectivo. Se modifica el inciso A del artículo 21, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso A del artículo 21. Participar en el debate y elaboración del Estatuto del Centro de Estudiantes. Se eliminan el inciso C del artículo 23. Se modifica el artículo 24, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 24. Los miembros de la comisión directiva ejercerán sus funciones por un plazo de un año, pudiendo ser reelectos si el estatuto lo permite. Se modifica el inciso A del artículo 25, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso A del artículo 25. Contar con un aval mínimo del 5% de los estudiantes regulares que concurran a la institución educativa. Se suprimen los incisos D y E del artículo 25. Se modifica el título tercero, el que quedará redactado de la siguiente manera. Título tercero. No, perdón, señor presidente, discúlpeme. No se modifica el título tercero, queda como está. El artículo 28, el artículo 28 no se modifica. No se modifica el artículo. Se modifica el artículo. Sí. Sí. Se modifica con el plazo, exactamente. Se modifica el artículo 28. Disculpe, diputado Albornoz, se Sí. modifica del título tercero el artículo 28. Del título tercero de la Junta Electoral se modifica el artículo 28, que en lugar de 20 días antes de la fecha de la elección de los miembros de la comisión directiva, y sigue,
quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 28, 40 días antes de la fecha de la elección de los miembros de la comisión directiva, se constituirá la Junta Electoral, cuyos miembros serán designados por la Asamblea y de conformidad a las disposiciones estatutarias. ¿Está bien así? Sí. Se modifican los incisos A, D y E del artículo 29, los que quedarán redactados de la siguiente manera. Inciso A. Recibir y controlar el padrón electoral suministrado por las autoridades educativas, dándolo a publicidad y estableciendo un periodo de impugnación. Resuelta las mismas, exhibirá el padrón definitivo al menos 10 días antes de la elección. El inciso D quedará redactado de la siguiente manera. Recibir y oficializar listas. Y el inciso E del artículo 29 quedará redactado de la siguiente manera. Fiscalizar el proceso electoral, realizar el escrutinio definitivo, informar los resultados y proclamar a las autoridades electas. Se modifica el primer párrafo del artículo 30, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 30. La autoridad educativa de cada establecimiento, para hacer efectivo el funcionamiento de cada centro de estudiantes, deberá. Luego continúa con su redacción anterior. Se modifica el artículo 33, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 33. El Estado reconoce y promueve la constitución de la Federación de Centros de Estudiantes de la Provincia de Entre Ríos como órgano superior representativo del conjunto de centros de estudiantes de los distintos niveles e instituciones alcanzadas por la presente ley, la que se dará su propio estatuto y se integrará en arreglo a tales disposiciones. Se modifica... Por favor, diputado, ¿podría repetir el articulado del comienzo? Artículo 33. ¿El Estado? Queda redactado de la siguiente manera. El Estado reconoce y promueve la constitución de la Federación de Centros de Estudiantes de la Provincia de Entre Ríos como órgano superior representativo del conjunto de centros de estudiantes de los distintos niveles e instituciones alcanzadas por la presente ley, la que se dará su propio estatuto y se integrará en arreglo a tales disposiciones. Se modifica el título séptimo, el que quedará redactado de la siguiente manera. Título séptimo, normas complementarias y transitorias. Se modifica el artículo 35, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 35. Las autoridades públicas con competencia en la materia objeto de la presente ley la difundirán en el ámbito educativo alcanzado, tanto en papel como en soporte digital, suficiente y oportunamente al comienzo de cada ciclo lectivo. Se modifica el artículo 36, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 36. Los centros de estudiantes constituidos antes de la entrada en vigencia de la presente deberán adecuarse a este marco normativo al finalizar el mandato actualmente en ejercicio. Se incorpora un nuevo artículo, como artículo 37, que establece, artículo 37, transitoriamente, a los efectos de su constitución y hasta tanto la Federación se dé su estatuto y elija sus representantes mediante los mecanismos allí dispuestos, en representación de los centros de estudiantes de cada departamento se elegirán 3 delegados a la Federación, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Dicha elección habrá de realizarse con la participación de los presidentes de centros de estudiantes electos en la asamblea promovida al efecto por las autoridades públicas competentes. Esas son las modificaciones que se han propuesto, señor presidente, para el proyecto que estamos considerando. Gracias. Tiene la palabra la diputada Romero. Bueno, hemos coincidido en la necesidad de un marco regulatorio a los centros de estudiantes. Se dio un debate
muy bueno en la comisión, en el que hubo participación estudiantil, que celebramos y nos nutrió mucho de las distintas inquietudes de jóvenes de distintos establecimientos educativos de nuestra Entre Ríos. Y a pesar de que existe la ley nacional, la ley de educación nacional, y que existe un decreto, una resolución del Consejo de Educación, la 2093, si mal no recuerdo, que regula el establecimiento de los centros de estudiantes y cómo van a funcionar, entendíamos como necesaria, oportuna, conveniente y buena la sanción de esta norma. Por eso celebramos la iniciativa, porque hemos visto desde nuestra experiencia de algunos años que el pluralismo, la participación, la voz del estudiantado se garantiza a través de la organización que los expresa y representa. Hemos visto también como necesidad la sanción de esta norma, porque a pesar de los años de democracia que tenemos, existen todavía autoridades educativas renuentes a que los jóvenes se organicen y que participen y que desarrollen sus actividades en los centros de estudiantes. Personalmente, en mi experiencia, el otro día le mencionaba a algunos diputados, como profesora de la Cátedra de Derechos Humanos, muchísimas veces me encontraba con jóvenes que venían y decían que a los delegados prácticamente se los digitaba desde las autoridades de la escuela, en muchos casos, y que les ponían 1001 obstáculos para ante la voluntad manifiesta por ellos de quererse organizar en un centro de estudiantes. Parece fuera de época, pero el autoritarismo todavía existe, todavía quedan restos de regímenes de regímenes autoritarios y en verdad ese autoritarismo que forma parte de la mente de algunos argentinos se refleja muchas veces en ponerles obstáculos a los estudiantes cuando estos quieren organizarse. Está claro que la pelea por los derechos, que la pelea contra la discriminación que muchas veces se da en determinadas situaciones, es mucho más valiosa cuando se lo hace a través de una organización que expresa o representa. La norma que estamos aprobando habla de agremiación y a mí me pareció un término novedoso. No es común que se hable de agremiación, es más, se habla de asociación, pero no deja de tener un contenido que vincula a la pelea, vincula a los centros de estudiantes con la pelea por los derechos de los mismos. Entonces me parece que es acertado hablar de una entidad que, si bien no es una entidad gremial, es una entidad que pretende representar los intereses de un sector y que pretende pelear por los derechos de ese sector, nada más y nada menos que un sector que se está formando y que muchas veces está formado por jóvenes que están creciendo y que están haciendo sus primeras experiencias participativas y pluralistas en los ámbitos, a veces académicos, otras veces de la escuela común. Entonces la norma que hoy estamos aprobando lo que lleva es mayor certeza a aquellos que todavía no se han podido organizar. Y aquellos que ya están organizados también les lleva mayor certeza, mayor seguridad, mejores formas participativas y mejores garantías al momento de establecer un cronograma electoral. Nos costó no poner una fecha, y yo pensaba que lo de la fecha, que se discutió y mucho, era interesante para forzar a aquellos establecimientos que no tienen hoy un centro de estudiantes, para forzar a que se haga efectivamente la organización, a que al tener una fecha, lo que estamos haciendo con la norma es de algún modo decir, bueno, acá tiene que existir una organización estudiantil que represente a los estudiantes. No obstante eso, la norma que estamos aprobando ya contiene fechas para la elección de los delegados y ya contiene plazos establecidos para los padrones, para el funcionamiento de la Junta Electoral, es decir, establece un marco mucho más seguro que lo que hoy tenemos. Entonces, quizá le estamos dando, al no poner fecha precisa de elecciones conjuntas en todas las instituciones,
libertad a cada organización de que fije su propia fecha, pero también un trabajo extra a las autoridades que tienen que controlar, porque cuando la ley dice que la organización estudiantil es necesaria, es autónoma, que tiene que existir, enfatiza sobre un tema que le coloca a las autoridades la responsabilidad de tener que controlar que exista la organización estudiantil y fomentarla y promoverla. Este mandato surge claramente en la norma que propone el Ejecutivo y que luego de un intercambio estamos sacando como producto de ese intercambio y de ese enriquecimiento que le hemos hecho hombres y mujeres de los distintos bloques y los estudiantes que participaron en la comisión. Por eso, presidente, celebro el pluralismo, la participación y celebro que estemos dando un marco de organización mejor para los estudiantes de la provincia. Nada más. Tiene la palabra el diputado Rubio. Gracias, presidente. Bueno, primeramente quiero manifestar que también nosotros estamos celebrando, como bancada radical, como partido radical, este tratamiento del proyecto de la regulación, creación, si bien los centros estudiantes están, pero de normarlos. De hecho que hay un proyecto de nuestro bloque presentado, que es un trabajo de la juventud de nuestro partido, donde también propiciaba una norma similar a la que estamos tratando, pero que lamentablemente por allí no ha tenido asidero su tratamiento como una cantidad de nuestros proyectos. Pero bueno, hoy estamos celebrando esta realidad. Creemos que la premura, como siempre, del Ejecutivo en traer este tipo de normas tan importantes no permiten muchas veces darle un tratamiento mucho más profundo, porque sin duda una cantidad de puntos que enumeró y modificaciones que enumeró el diputado Albornoz, la compartimos sin duda. También plantearemos, y ya de pronto voy a ir adelantando, que nuestro bloque en general va a acompañar esta norma porque estamos totalmente convencidos de darles más derechos y respetar a los jóvenes que son tan capaces de encarar determinadas situaciones que traigan el bien común para la sociedad. Y, por ejemplo, presidente, ya adelantando, si bien esto se va después ir votando artículo por artículo, nosotros estamos proponiendo concretamente, como artículo 10, al finalizar el título 1, que es de la creación y reconocimiento, estaríamos proponiendo un artículo nuevo, se incorpore, y que lo leo, presidente, concretamente, que dice: cada centro de estudiante es libre de fijar y fomentar sus posturas ideológicas, quedando vedada la injerencia de algún partido político dentro del establecimiento educativo. ¿Y por qué estamos planteando, presidente, esta introducción de este nuevo artículo? Porque nosotros creemos que los centros de estudiantes secundarios, terciarios, no universitarios, pero sobre todo los secundarios, fundamentalmente deben ser autónomos. No debe existir bandera de ningún partido dentro de los centros de estudiantes, porque casualmente la democracia se nutre y se fortalece con los partidos políticos. Yo adhiero y estoy totalmente conforme que los jóvenes participen en espacios de los partidos políticos, que es el ámbito más propicio para hacer política partidaria. Quiero dejar bien en claro, política partidaria me refiero, presidente. También vamos a plantear algunas modificaciones. En su momento, presidente, cuando se lea las modificaciones que leyó el diputado Albornoz, haremos también algunos planteos en el artículo 31, digamos, que es, con respecto al registro único de los centros de estudiantes, y también vamos a plantear una modificación en el artículo 33, que está referido concretamente a la federación, digamos, de centros de estudiantes. Quiero nuevamente expresar que nuestro acompañamiento en general va a estar, en gran parte de su articulado también hemos manifestado nuestra concordancia y hemos introducido este artículo 10 como un artículo nuevo y en su momento en el artículo 31 y 33 también estaremos planteando algunas modificaciones para poner a consideración del cuerpo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Viale.
Gracias, presidente. En primer lugar, quería hacer una sugerencia sobre lo que leyó el diputado Albornoz del artículo 37. Habla sobre la cuestión de transitoriamente a los efectos de su constitución y hasta tanto la federación se dé su estatuto y elija a sus representantes mediante los mecanismos allí dispuestos en representación de los centros de estudiantes de cada departamento, se elegirán 3 delegados a la federación, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Dicha elección habrá de realizarse con la participación de los presidentes de centros de estudiantes electos. Yo diría, dicha elección, los presidentes de centro tendrían que ser esos primeros delegados para conformar la federación, porque con la participación parecería que cualquiera puede ser delegado para constituir la federación, y la intención de lo que hablamos en la comisión es que dentro... Diputado Viales, diríjase a la presidencia. Sí, presidente. Voy a mirar para adelante. De todas maneras, en función de lo que hablábamos en la comisión, los que tienen que ser delegados para constituir la federación son los propios presidentes electos de los centros de estudiantes, porque son ellos los que tienen la delegación en su voto de los estudiantes de cada escuela. Es una cuestión de redacción, pero que me parece que debería quedar lo suficientemente claro, porque cuando dice con la participación de los presidentes de centro, pueden ser o no. En realidad debería ser electos dentro de los presidentes de centro de estudiantes. Entonces está proponiendo una modificación del artículo 37. Del artículo 37, que fue lo que conversamos en la comisión esta mañana. Se toma... Bueno, ayúdenme los abogados, pero no puedo mirar para allá porque me retan. Miro para adelante. La intención es que los delegados sean los presidentes de centros de estudiantes electos. Exactamente. Porque son los que llevan el voto de los estudiantes de cada centro, ¿se entiende? Diputado Viales, ¿se toma nota y al momento de la votación se considera o quieren hacer un cuarto intermedio en las bancas para claro, modificarlo? Si lo podríamos redactar. Diputado Albornoz. Modificaríamos es la redacción de ese último párrafo. Propondríamos la siguiente redacción. Dicha elección habrá de realizarse entre los presidentes de centros de estudiantes electos en asamblea promovida al efecto por las autoridades públicas competentes. O sea, se elimina con la participación y se reemplaza por entre. ¿Queda claro así? ¿Se puede repetir? Se elimina... Lo leo el último párrafo, el párrafo final, digamos. Del artículo 37. Dicha elección habrá de realizarse entre los presidentes de centros de estudiantes electos en asamblea promovida al efecto por las autoridades públicas competentes. Perfecto. ¿Se entiende? Diputado Viales, ¿sigue? Sí. Bueno, gracias, presidente. ¿Alguna consideración, una reflexión sobre este día que yo llamaría histórico? Esta es una ley muy importante la que estamos por aprobar. Nuestro bloque, el bloque del Partido Socialista, particularmente celebra que podemos darle hoy media sanción. Queremos manifestar también que nuestro bloque tenía presentado el 3 de diciembre del año pasado un proyecto que no tenemos duda ha sido tomado más que en consideración para elaborar esta propuesta que termina mandando el Ejecutivo, porque tiene similitudes realmente muy grandes, de lo cual celebramos. Celebramos también que hayan participado en la Comisión de Educación de Diputados los propios interesados que están hoy representados en estas tribunas, que nos da gran alegría, porque es un hecho de la democracia poder tener jóvenes, tan jóvenes, de 16, 15 y quizás algunos años menos, interesados en participar políticamente. Creemos que el tema de la partidización no es ningún tabú en una democracia que se representa a través de los partidos políticos. Es una buena noticia que los jóvenes quieran
involucrarse en los partidos ya existentes o en crear agrupaciones nuevas, o por qué no, inclusive desde el movimiento estudiantil han nacido partidos políticos de gran trascendencia en Latinoamérica como en Perú, o inclusive nuestro propio Partido Socialista, que después de su diáspora de 1958, justamente con una de las banderas que están colgadas hoy en las tribunas, a partir del Movimiento Nacional Reformista, nace la reconstrucción del Partido Socialista en Argentina de la mano de aquel legendario líder socialista, ex diputado nacional, Guillermo Esteves Boero. Así que para nada nos asusta la politización, la partidización inclusive de la actividad política en los centros de estudiantes, sean estos secundarios, sean estos universitarios. En segundo lugar, presidente, celebrar de que esto se pueda aprobar, pero no puedo dejar de decir de que han pasado 30 años, ¿no?, para tener en Entre Ríos una de las pocas provincias del país que está avanzando en esta legislación, una ley que reglamente los centros de estudiantes. Yo recuerdo en el año 82, cuando estudiaba en el Colegio Industrial de nuestra ciudad, fui parte integrante de la comisión promotora de los centros de estudiantes cuando todavía la democracia no había llegado. Y era un anhelo de todos los jóvenes que estábamos inquietos por la apertura democrática que esto se pudiera dar. 30 años después es un tiempo demasiado extenso como para que en democracia y habiendo sido gobernados por partidos de distintos signos, recién ahora estemos avanzando en este sentido, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. En buena hora que esto se pueda dar, que esto se pueda hacer, que no sea utilizado políticamente algo tan sensible a lo que hace a la participación juvenil. Esperamos y anhelamos que esto no tenga que ver con la proximidad del voto joven de 16 años ante las próximas elecciones, porque eso sí sería hacer un uso viciado de lo que es una causa y una actividad noble como es la actividad política y como es más aún esta en estudiantes de la escuela o del nivel secundario. Esperamos que esto no sea en este aspecto una noticia política mala para poder sacar provecho sectorial o partidario. Creo que todos entendemos a lo que me refiero. Creo también, presidente, que los centros de estudiantes son justamente una escuela de conciencia ciudadana, de participación ciudadana, una escuela de formación de cuadros políticos, de los distintos partidos políticos, donde todos hacemos nuestras primeras armas en la actividad, en el gremio, en la cuestión del reclamo sectorial, en la rebeldía juvenil que esto trae y que es tan positivo, en la lucha de las causas justas que van desde un simple boleto estudiantil que bien caro ha costado en la historia de nuestros jóvenes con la triste experiencia de la noche de los lápices, hasta la posibilidad de reformar un plan de estudio en las escuelas que todavía no entienden que los tiempos han cambiado, que los métodos de educación deben ser diferentes y que tal cual se hizo en la reforma de 1918, con una universidad elitista, con una universidad encapsulada, con una universidad de espalda al pueblo, fue precisamente el claustro estudiantil que produjo la reforma cultural más importante de Latinoamérica, y fue este claustro estudiantil organizado en la participación de centros de estudiantes primero y de federaciones universitarias regionales y su federación madre, que es la Federación Universitaria Argentina. Quizás esto sea el puntapié inicial para que todas las escuelas de nuestra provincia tengan un centro de estudiantes,
Si esta ley es buena, ayudará a que estos centros se promuevan, pero ninguna ley, por buena que sea, va a suplir a la energía juvenil, a la participación juvenil y al interés de los propios estudiantes en que esta ley se lleve adelante. Ninguna escuela va a poder tener un centro de estudiantes si no tiene jóvenes interesados en cambiar la realidad de su escuela, en cambiar la realidad de su barrio, en cambiar la realidad de su ciudad y, en definitiva, en cambiar la realidad de nuestro país todo. Bastante falta hace en estos tiempos tan viciados en lo moral, fundamentalmente en el manejo de la cosa pública, una nueva energía, un nuevo soplo de aire fresco de jóvenes que quieran involucrarse en la vida política con la vocación de servicio de una actividad como esta, que es noble y que lamentablemente termina desvirtuada por el mal uso y la mala práctica en el manejo de la cosa pública. Así que felicito esta iniciativa, felicito también y agradezco que haya tenido el oficialismo la gentileza de no meter este proyecto a través de senadores, que fue la iniciativa inicial. Solicitamos que se discutiera en diputados porque era la Cámara que tenía proyectos propios respecto de este tema, donde se generó un debate franco, un debate llano y un debate con la participación de muchos jóvenes. Así que muchas gracias y adelanto mi voto positivo. Diputado Almará tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en principio, para adherir en forma positiva a este proyecto de ley, agradecer a los jóvenes y a la comisión por permitir la participación de todos y ojalá que este proyecto, que seguramente va a ser próximamente sancionado a través del Senado, sirva para no solamente pelear por los derechos, los nuevos derechos de todos los jóvenes estudiantes, sino, por qué no decirlo, ¿no?, para generar tal vez desde allí nuevos cuadros políticos, porque estamos pidiendo que nuestra juventud se inserte en la política y bienvenido esto sea. Lamentablemente, señor presidente, por allí, tomando palabras de la diputada Rosario Romero, hablar del hecho de que por allí desde algunos sectores se manejaban los delegados, se nombraban sin ir a elecciones y tal vez obviando algunos trámites administrativos, nos faltó, me parece, la audacia para proponerles a los jóvenes una fecha a los efectos de dar esperanza, previsibilidad a todos ellos, para que ya empiecen a trabajar. Qué lindo sería, tal vez, y sin llegar a politizar todo esto, que en fechas tan emblemáticas a todos los jóvenes, fundamentalmente aquellos que tal vez vivimos de costado lo que fue los hechos de hace 30 años atrás, que en el mes de septiembre se pudiera llamar elecciones. Creo que nos faltó eso para darle previsibilidad a esta ley. Por lo demás, nuestro bloque va a votar afirmativamente esta ley y ojalá rápidamente se ponga en vigencia. Gracias, señor presidente. Diputada Bargaña tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Hablo en nombre propio y en nombre del diputado Fontaneto. En nuestro caso, apoyamos y votamos, estamos totalmente de acuerdo con este proyecto y queremos poner de resalto un aspecto que para nosotros se suma a todo lo que han dicho los diputados que nos anteceden, que es la oportunidad. Este proyecto está siendo tratado y aprobado y seguramente se va a sancionar en un muy buen momento que tiene que ver con la inserción de miles de niños en los procesos electorales de Argentina y de la provincia. Y digo de niños porque para Argentina, hasta los 18 años, las personas
son niños y se rigen y se amparan sus derechos por la Convención de los Derechos del Niño, que exige la máxima protección y la no manipulación frente a la posibilidad de decidir. Y esta es una oportunidad, porque cuando tuvimos que reflexionar sobre la ampliación de la edad para votar, recabamos la opinión de gente que estudia a los adolescentes y a los jóvenes, y nos planteaban que debíamos ir gradualmente hacia la participación electoral, que todo en la vida es un aprendizaje y que era muy importante que ese aprendizaje empezara en los colegios. Entonces, esto es un escalón inicial en una etapa de entrar en la cosa pública, a pensarla con su complejidad y a poder participar y opinar desde lo más pequeño, que es el ámbito en donde desarrollan sus estudios. Por lo tanto, esta es una ley, este es un proyecto que tiene una ubicación en el tiempo que es muy oportuno. Y la segunda, el segundo aspecto de la oportunidad que nos parece que hace que esta ley deba ser apoyada, tiene que ver con la tragedia educativa que vive la Argentina. De haber sido faro de América desde la época de la dictadura y fundamentalmente durante el gobierno del doctor Menem, que se provincializaron los colegios secundarios, hubo toda una política de Estado de vaciar la educación, de cambiar los contenidos educativos para formar otro tipo de persona, para salir de una persona que podía pensar o que tenía conocimientos como para defenderse en la vida, a pasar a ser un consumidor. Eso está estudiado por los pedagogos y es una de las grandes preocupaciones porque tiene que ver con el destino de nuestro país. Entonces, que los niños, que los adolescentes ingresen gradualmente a la política a través de los centros de estudiantes y empiecen a pensar en cómo salir de la tragedia educativa, cómo cambiar los contenidos de la educación, cómo jerarquizar nuevamente la escuela argentina, si es posible defender la escuela pública, la del guardapolvo blanco que habla Sábato. Yo creo que es un gran momento hoy, que ni siquiera nos damos cuenta, tal vez, de la importancia que tiene, porque es un punto de inflexión hacia una sociedad con más calidad de su gente, precisamente porque abrimos las puertas a la participación. Y por último, un solo detalle, que es el del artículo 28. No, perdón. El del artículo 31, señor presidente, que dice que el registro único de centros de estudiantes funcionará bajo la dependencia del Consejo General de Educación de la provincia y la Secretaría de la Juventud de la provincia. Creemos que debe ser un solo el órgano responsable del registro único de los centros de estudiantes, tal vez el Consejo General de Educación, pero no abrir la posibilidad de que sean dos esferas de la gestión pública las que se encarguen de la misma cuestión,
porque puede dar lugar a conflictividad y a distintos criterios que no son buenos para empezar con esta nueva experiencia. Nada más. Tiene la palabra el diputado Roberto. Señor presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar la oportunidad de la ley que estamos tratando en este momento y para destacar, a pesar de que había proyectos presentados de los distintos bloques, tanto del nuestro como de otros 3 bloques, que este es un proyecto que impulsó fuertemente el Poder Ejecutivo. Porque como antiguo militante estudiantil, además de gremial después de viejo, cuando tenía 20 fui presidente de un centro de estudiantes y luchamos para que se constituya acá en Entre Ríos lo que fue la Universidad de Entre Ríos, un desmembramiento de la Universidad Nacional del Litoral cuando gobernaba la NUCE, Fabre acá en la provincia de Entre Ríos, y organizamos centros de estudiantes que no tenían el apoyo ni la factibilidad de que un gobierno provincial lo impulse. Por supuesto que no había democracia, o sea que era una manera de organizarse casi al margen de la ley, pero igual teníamos reivindicaciones e igual los estudiantes luchábamos. Por eso celebro esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que tiene que ser muy cara a todos los jóvenes que van a asumir esta responsabilidad, porque si queremos votar a los 16 años tenemos que tener práctica política, práctica gremial, haber trabajado por los demás. Esto es la política, trabajar por otros, no por mí, sino por otros. Y esto es lo que hacen los compañeros que están en los centros de estudiantes, los compañeros que con poca edad se inscriben en las filas del movimiento que tiene que ver con las comisiones vecinales, en el gremialismo, etcétera. O sea que estemos votando en la legislatura de Entre Ríos y aprobando casi por unanimidad, porque esto es lo que han expresado los bloques, que hay ciertas cuestiones de forma, no de fondo, es muy importante. Y muy importante porque no debemos dejar de destacar que la organización de los estudiantes, así como decía alguno de los diputados preopinantes, le dio cuestiones históricas a la Universidad Argentina, también la organización de los estudiantes en la última dictadura sufrió muertes. Y esto no es solo en La Plata, también acá, en la ciudad de Paraná, jóvenes estudiantes, jóvenes que luchaban por reivindicaciones que tenían que ver con el boleto estudiantil o reivindicaciones locales, como el caso de los estudiantes del Colegio La Salle y otros, y que fueron desaparecidos, y muchos otros compañeros que por encabezar un centro de estudiantes y que son habitantes de Paraná y que nos cruzamos con ellos, padecieron tal vez 8 años o más de cárcel de la dictadura. Yo creo que nuestro gobierno de Entre Ríos y esta legislatura, y espero que la Cámara de Senadores, cuando la analice, honre a estos argentinos que algunos en su caso dieron la vida y otros que dieron parte de su vida estando presos en cárcel de la dictadura, por defender los derechos de los estudiantes, por organizarse en centros de estudiantes para luchar por los que necesitan algo, digamos. Así que no quería dejar pasar este momento y celebrar que casi por unanimidad estemos aprobando esto, porque es recontra valiente que un gobierno fomente la participación de los jóvenes, y esta participación, por supuesto, que tiene que ser política y que los jóvenes tienen que aprender y que con toda la rebeldía se organicen, pero tienen que estar enmarcados en una ley como la que estamos votando. Nada más, señor presidente, y gracias por haberme permitido hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Estrata. Presidente, antes que nada quiero compartir con esta honorable cámara la inmensa satisfacción que sentí al escuchar a los jóvenes, a los gurises que nos acompañaron en la reunión de comisión al momento del tratamiento de este proyecto.
La claridad y la contundencia con la que fundamentaron la necesidad y la importancia que tiene avanzar en la sanción de este proyecto, lo que significa para ellos, para sus pares y para un sistema educativo que no siempre los escucha y tiene en cuenta. Por eso los felicito, porque se animan, porque participan, porque toman la posta y porque sienten que vale la pena. Quiero también destacar el trabajo de los integrantes de la Secretaría de la Juventud, que los convocaron a los jóvenes y que fueron la cabeza visible que sintetizó este proyecto, porque hubo un camino de reuniones donde se fueron escuchando las voces y fueron los artífices de poder llegar a un proyecto que pusieron a consideración de esta honorable Cámara. Y también, como decían algunos diputados preopinantes, destacar el gesto y la actitud que tuvieron el resto de los bloques y algunos diputados que también tenían iniciativas con el mismo espíritu, pero que se decidieron a sumar y no a restar. El debate sobre el articulado lo dimos en comisión, ya se han hecho referencias a algunas cuestiones en particular. Yo voy a dejar algunas reflexiones sobre 2 o 3 cuestiones que me parecen centrales. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de la sanción de esta ley, lo que nosotros estamos garantizando es que en cualquier escuela de nuestro territorio provincial los estudiantes puedan nuclearse, puedan agruparse en centros de estudiantes. Y el centro de estudiantes no es un espacio cualquiera. Es un espacio de organización estudiantil, es un espacio genuino donde podemos debatir, donde podemos ser escuchados, es un espacio donde se promueve la cultura cívica, donde además también se promueve la militancia, más allá del partido político o de las ideologías que cada uno de nosotros profesamos. Ahí se participa en política, porque hay que perder el miedo de lo que significa la participación política o de lo que significa la política con lo que algunos dirigentes políticos hacen mal. Este proyecto también va a posibilitar que se abra el debate sobre la democratización del sistema educativo y los estudiantes puedan tener voz, que puedan ser escuchados y que realmente puedan concretar y puedan comenzar a ser artífices de la transformación de sus propias realidades. Yo cursé la secundaria en la década del individualismo y del sábese quien pueda. Cada vez que nos quisimos organizar, hasta nos encontramos con nuestras propias resistencias a poder organizarnos. Era la época de los perfumes importados, de los viajes al exterior, del todo por 2 pesos. Y ahora nosotros estamos viviendo un momento histórico que nos exige a todos que dotemos de herramientas donde pueda haber más movilización, más participación, más organización, y el centro de estudiantes es ese espacio. Ojalá que este proyecto abra camino, que nos demos todos una militancia para que este proyecto abra camino y que la escuela deje de ser un espacio donde solo se transfiere conocimiento, para que también se constituya en un espacio donde de una forma dinámica y horizontal se formen jóvenes comprometidos social y políticamente. Y antes de terminar, como señalaba el diputado Ruberto, quiero destacar la valentía y la decisión política de este gobernador de promover proyectos de estas características que profundizan un camino de participación de la inclusión y donde los jóvenes participamos ya no en el plano del discurso, sino en el plano de la acción. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Albornoz, sí, Estrata. Pido el cierre del debate. Hace una moción de cierre de debate. Exactamente. Se pone a consideración, según la lista de oradores, queda el diputado Albornoz, Monge y por último Jaquinchú. Si están todos de acuerdo con la moción de la diputada Estrata, aprobado. Diputado Albornoz tiene la palabra. Señor presidente, voy a intentar ser breve. Me ha tocado tratar de sistematizar las modificaciones a los artículos de la ley que vamos a aprobar ahora y, lógicamente, también oportunamente en el mes de septiembre del año 2012 presenté una iniciativa promoviendo la regulación del funcionamiento de los centros de estudiantes. Y lógicamente considero necesario hacer algunas consideraciones de orden político
para básicamente sostener que es una conquista enorme del movimiento estudiantil entrerriano esta ley que vamos a sancionar, darle media sanción en el día de hoy, y que seguramente en el transcurso de las próximas horas va a ser ley y va, como dice en la parte sustancial de su contenido, va a garantizar el derecho de agremiación de los estudiantes en un marco democrático, participativo, responsable, comprometido, con la absoluta libertad de decidir cuáles son los destinos de los centros de estudiantes que ellos ahora, no ya como una posibilidad dejada al antojo de autoridades a veces con mentalidades retrógradas, sino porque estamos institucionalizando ese derecho y porque va a formar parte ahora de la vida y de la realidad de esta provincia, la plenitud organizativa, la movilización de los estudiantes organizados en cada escuela. Nosotros discutíamos con los compañeros secundarios la necesidad de que en cada escuela hubiera un centro de estudiantes, y discutíamos la necesidad de comenzar a entender la comunidad educativa con un actor fundamental que estaba invisibilizado, negado, que son los propios estudiantes. Es increíble imaginarse en la etapa y en la época que vivimos negar el derecho de agremiación de los estudiantes, un verdadero anacronismo, una cosa imposible de pensar. Sin embargo, recién hoy estamos permitiendo o pudiendo lograr que el Estado reconozca ese derecho. Pero no es casual que eso suceda hoy, en esta provincia, en esta patria. Esto sucede porque hace 10 años que vivimos una enorme transformación en la Argentina, con una participación popular que crece, con una democracia que tiene cada vez mayor contenido social, y que necesita incorporar a las nuevas generaciones al debate de la construcción del país que queremos para todos los argentinos y las argentinas. Y en ese marco, ¿cuál es? En ese marco, señor presidente, entender que así como el Estado les garantiza hoy a estas nuevas generaciones de estudiantes una herramienta para que se organicen, nosotros esperamos de ustedes, estudiantes, de estas nuevas generaciones, que hagan un aporte importante, con pensamiento crítico, con organización, con compromiso, para construir esa educación más vinculada a los intereses del pueblo y a la realidad que nos rodea, que todavía es una deuda. No solo que es una deuda que tenemos nosotros como gobierno, es una deuda que tenemos nosotros como pueblo, construirla, porque depende de todos construirla y de lo que todos los días podamos hacer en esa dirección. Disculpe, diputado Albornoz, ¿está pidiendo una interrupción? No la voy a conceder. A Licey. No sé si le concede la... Bueno. Diputado Alicey tiene la palabra. Sí, le permito. Yo quiero ponerle nombre y apellido a estos compañeros diputados. En realidad, el que reivindicó todo, presentamos proyectos de los jóvenes, presentamos uno del movimiento obrero también, de lo que los jóvenes tienen que participar a los 16 años. Pero no estamos olvidando, de un hombre muy importante, que fue Néstor Kirchner en Ferro, en el año Por favor, mantengan el orden. Que fue Néstor Kirchner en el estadio de Ferro en el año 2006 con el lanzamiento de la cámpora que pidió estas reivindicaciones para los estudiantes. Eso quería agregarle, compañeros. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Diputado Albornoz, continúe. Sí, señor presidente. Decía, al momento de considerar casi una rémora del pasado, un anacronismo, el hecho de que
no se reconociera taxativamente, expresamente, en la letra de la ley positiva, el derecho de los estudiantes a organizarse en los centros de estudiantes, cosa que hoy puede hacerse, porque nosotros venimos viviendo, y lo que el diputado Alicegui agrega justamente tiene que ver con el marco referencial que estaba haciendo, es que vivimos una etapa, una década, donde nosotros nos hemos atrevido a conmover una institucionalidad de una democracia restringida, tramposa, al servicio de intereses minoritarios y que le negaba la participación a las grandes mayorías. Nosotros, en este proceso político, hemos hecho y vamos a seguir haciendo transformaciones profundas en la democracia argentina que permiten, como hoy le permitiremos a los estudiantes de esta querida provincia, organizarse con absoluta libertad y democracia para defender sus derechos, para discutir qué educación quieren y para expresar también su solidaridad y su compromiso con otras realidades que están fuera de la escuela, pero que forman parte de una misma realidad que nos toca vivir a todos. De esa misma manera, seguramente vamos a seguir incorporando nuevos derechos y nuevos canales de participación para consolidar esta democracia que tanto nos ha costado conseguir y que vamos a defender con todo nuestro esfuerzo y nuestra pasión, nuestra voluntad militante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical celebramos este debate, esta iniciativa de ley que trata de encauzar la agremiación, la participación de los estudiantes secundarios y terciarios no universitarios en forma orgánica. Y vamos a coincidir y coincidimos cada vez que se trata de reconocimientos o de creación de nuevos derechos y de ampliar la participación. Siempre nos van a encontrar ahí acompañando este tipo de iniciativas. Y la verdad que debemos decir que se han modificado algunas cosas y que en la mayoría de los artículos, este bloque, como ya lo ha adelantado el diputado Rubio, estamos de acuerdo. Pero también en honor a la verdad hay que decir, señor presidente, que hay preexistencia y que hay antecedentes, que esto es un avance, que tener una norma con una jerarquía de ley en la provincia de Entre Ríos es positivo y lo aplaudimos, pero también debemos decir que en el año 2001 se sancionó una resolución del Consejo General de Educación, la número 2093, que iba en el mismo sentido y que nos parece que es un antecedente también, que en el año 2004 el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical presentó también un proyecto de ley en este sentido. Y esto es una cuestión cara para nosotros, señor presidente, lo que tiene que ver con los estudiantes y con los jóvenes en general. Nosotros, antes de ser Unión Cívica Radical, fuimos Unión Cívica de la Juventud, a través de aquel manifiesto de un entrerriano nacido en Gualeguay, Francisco Barruetaveña, que publicó en la prensa aquel artículo Tucoque Juventud para contestar a la celebración del banquete de los incondicionales del unicato de Juárez Selman. Y la participación de esos sectores juveniles y estudiantes también en las luchas, porque fuimos un partido que nacimos desde abajo, en las luchas hasta armadas para garantizar el acceso de los sectores populares y la democracia en este país. Y también en el año 18, así como en el año 16 significó la democracia para las instituciones del país, la democracia en la universidad y en los claustros ingresó de la mano de estos jóvenes también y de la presidencia de Irigoyen en la reforma universitaria a la que aquí se ha hecho mención. Y entendemos, señor presidente, que la participación política de todos los jóvenes, de los estudiantes en particular, tiene que ver con la formación cívica y con una escuela de cuadros, como muy bien aquí se ha referenciado, trabajando y militando siempre
por el bien común y entendiendo que las partes, por muy importantes que puedan ser, circunstancial o no circunstancialmente, deben subordinarse al interés de todos, en este caso de todos los estudiantes. Es importante la organización de los centros de estudiantes que funcionen en forma autónoma, sin interferencias, mediante este empuje, con reconocimiento de nuevos derechos y obligaciones del Estado de contribuir a la formación y al funcionamiento en todos los establecimientos educativos que dependen del Consejo General de Educación. Pero también debemos hablar de los deberes y de las obligaciones de estos jóvenes con la propia sociedad, con su prójimo, con la democracia social, con el futuro de la sociedad argentina y con el futuro de ellos mismos también, pero también el deber con la historia. Esa historia aquí se ha hablado poco, yo no quiero ser tedioso en aras de la prolongación de este tratamiento, señor presidente, pero en esa historia del movimiento estudiantil secundario voy a referir 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes y que tienen que ver con cosas sucedidas en la segunda mitad del siglo que ha culminado, del siglo XX. En 1958, con autonomía y sin tutelajes de ningún sector político del propio Estado, al contrario, los jóvenes de las escuelas secundarias, señor presidente, inundaron las calles de la República luchando en aquellas famosas contiendas de la laica y la libre, en razón de un proyecto de ley que había mandado el ministro, también un entrerriano y también de Gualeguay, Macay, ministro de Instrucción Pública del doctor Frondizi, que pretendía convalidar los títulos privados de las universidades privadas. Y allí los jóvenes cuestionaron también la legislación que impedía desarrollar las tareas gremiales. No es nuevo la gremiación en el uso de la Asociación de Estudiantes Secundarios. La agremiación política era una de las banderas, la agremiación de los estudiantes secundarios que salieron a las calles en 1958. En 1973, debemos decirlo, también con la recuperación de la democracia, los estudiantes, y en particular los estudiantes secundarios, contribuyeron a crear una cultura juvenil contestataria. Y se anuló como paso positivo, se anuló el decreto, el famoso decreto que venía de la década infame de un ministro de Educación de la Nación, el decreto de la Torre, que prohibía las actividades de los centros de estudiantes en los colegios secundarios de todo el país. Y se organizaron y se refundó la UES, y también la Federación Juvenil Comunista y otros grupos de izquierda y radicales tuvieron un protagonismo. Pero lamentablemente la noche llegó pronto y antes de concluirse el proceso constitucional en 1976. Empezaron a haber desaparecidos, particularmente de la UES y de la Federación Juvenil Comunista y de otras organizaciones en menor medida. Y llegó la derecha al Ministerio de Educación. Iba a decir Otalagano en un lapsus. En realidad que también fue otro entrerriano, señor presidente. Otalagano fue interventor en la UBA. El ministro de Educación fue Oscar Ivanisevich, y que prohibió la actividad de todos los centros de estudiantes de la República Argentina y provocó la expulsión de muchos militantes de estas organizaciones que mencioné, de los propios colegios a los que cual concurría. Y también después vino la noche del baño de sangre en la Argentina, que hacía referencia, y coincidimos en ello, nuestro colega el diputado Roberto. La noche de los lápices y tantas otras víctimas de los estudiantes secundarios. 200 y pico, casi 260 creo que fueron los estudiantes muertos o desaparecidos, los estudiantes secundarios. Y después vino la recuperación democrática, que permitió una amplia participación en 1983. Y la mayoría de esos jóvenes me hacían acordar las consignas que cantaban y salían a las plazas. Decían: somos la vida y somos la paz, en el marco de esa recuperación democrática con Raúl Alfonsín.
Y después vino la década del 90, acá hicieron mención, desde varias bancadas. Y este encanto y esta participación languideció en la forma masiva que habíamos visto antes. Pero no obstante ello, en algunos casos muy puntuales, los estudiantes secundarios dieron la nota y la lucha en las calles y en las plazas de la República, contra el gatillo fácil y la violencia contra los adolescentes. En el famoso caso testigo de esa participación que estoy diciendo, el asesinato de Walter Bulacio y de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Quería decir esto y en honor a la brevedad, señor presidente, digo una palabra más sobre el texto para no después pedir nuevamente el uso de la palabra en su tratamiento en particular y concluyo. Me parece que desde el artículo 16, que trata sobre la Asamblea General Anual, dice que se conforma con todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. A mí me parecería importante suprimir esto de los demás integrantes de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque esa asamblea anual tiene como función, según el artículo 15, a ver si lo encuentro rápido, sí, dice que se constituye a efecto de evaluar la gestión de la comisión directiva, los resultados alcanzados, el cumplimiento de objetivos y metas propuestas y la consideración del balance y memoria de la gestión del centro de estudiantes. Quiere decir que aquí vamos a estar introduciendo elementos extraños al propio funcionamiento del centro de estudiantes. La comunidad educativa se integra con los docentes, con los vecinos, con los cooperadores, con las autoridades del establecimiento. Pregunto yo, ¿es correcto que las autoridades del establecimiento, los vecinos y demás puedan estar opinando y aprobando el balance de gestión del centro de estudiantes Diputado secundarios? Monge, diríjase a la presidencia. Sí, señor presidente, disculpe. Entonces, nos parece, esto se me ha dicho que no es muy trascendente. Puede ser que sea algún exceso de celo de mi parte, pero si estamos sancionando una ley, nos parece adecuado suprimir ahí que la asamblea anual sea del centro de estudiantes, sea o puedan participar exclusivamente los propios estudiantes. Y por último, y con esto concluyo, señor presidente, aquí ya se ha dicho por la diputada Bargaña, referente al artículo 31. Nosotros somos contestes en que un solo organismo debería, ni siquiera controlar, tener un registro administrativo. La autonomía es una vieja lucha de los propios estudiantes como para que metamos más injerencia del Estado. La participación del Consejo General de Educación debe ser, a mi entender, a título administrativo y llevar un control burocrático, si se quiere, pero no más que eso. De manera tal que propondríamos eliminar la Secretaría de la Juventud de la provincia de Entre Ríos en ese artículo. Si esto no se va a dar, señor presidente, atentamente a lo que puede anticiparse o vaticinarse el resultado de la votación, y pido disculpas por no haberlo planteado antes en comisión, yo lo descubro a la tarde, lo que voy a decir ahora, y no lo pude plantear antes porque no se me había dado cuenta. Es en cuanto a la redacción. Dice el último párrafo del artículo 31. Si es que va a quedar así como está, yo sugeriría hablar en singular. El último párrafo dice, refiriéndose al Consejo General de Educación y a la Secretaría de la Juventud de la provincia, o de los organismos que en el futuro lo reemplacen. ¿Por qué digo esto? Se está predicando en plural. Quiere decir que la expresión hace referencia a ambos, ¿no? Al Consejo General de Educación y a la Secretaría de la Juventud. Esto, sin darse cuenta, tal vez se pretende dar de hecho una perennidad, es decir, a esta ley, una permanencia en el tiempo superior incluso a la materia constitucional, superior al texto de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Porque, ¿cómo nos podemos imaginar cuál va a ser el organismo que va a suprimir el Consejo General de Educación?
o es que salvo que reformemos la Constitución de nuevo y hagamos como en 1949, eliminemos el Consejo General de Educación. Si no, es imposible, señor presidente, o salvo que pensemos que esta ley va a vivir por los siglos de los siglos y que en el medio se va a reformar una Constitución. Si no, no tiene explicación el plural de esa última partecita que dice, o de los organismos que en el futuro lo reemplacen. Eso debería estar referido exclusivamente a la Secretaría de la Juventud. Nada más, señor presidente. Entonces, diputado Monge, usted hace una propuesta de modificación del artículo 16 y 31. ¿Me puede repetir, señor presidente? La propuesta suya es la modificación del artículo 16 y 31. Exactamente. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Joaquín Chu. Presidente, luego de haber escuchado el análisis de lo articulado, las modificaciones propuestas, es cierto que estamos tratando este proyecto de ley porque existió un señor que se llamó Néstor Carlos Kirchner y que se animó a transitar caminos que nadie después de Perón se había atrevido a transitar. Se atrevió a modificar el orden conservador, o sea, que la política sea quien marque la cancha. Kirchner permitió que estos chicos que hoy nos acompañan revisen críticamente los pensamientos hegemónicos que fueron hegemónicos en el pasado reciente. Y esto ha sido movilizador. Esto ha sido movilizador y emocional para que los chicos se acerquen otra vez a la política. Este proyecto, la agenda de este proyecto, tiene un efecto politizador y movilizador. Y muchas veces, y quienes hemos estado en la escuela secundaria en la década del 70, vemos que el concepto de juventud con la política, que ha recorrido camino sinuoso a través de nuestra historia, se ha vuelto a encontrar entre el joven, la política y la militancia que imperó en esos jóvenes. Tratar este proyecto de ley es porque esta agenda de este proyecto desnaturaliza la idea de que los intereses corporativos y empresariales fijan las políticas de Estado. Y esto lo digo porque soy profesor, interactúo con chicos de la edad de los que nos acompañan y veo que han modificado la calidad del debate. Y esto ayudó de alguna manera a un proceso social y cognitivo a encontrar ideas muy concretas para que la vinculan con el crecimiento económico que estamos viendo, con los derechos humanos y con la redistribución, que es la tarea fundamental que van a tener en el futuro estos chicos. Estos chicos que enfrentar al poder los seduce. Fundamentalmente a los que vivieron su infancia en la década del 90 y los que atravesaron su adolescencia en la crisis del 2001-2002. Y, señor presidente, yo estoy convencido, como lo estamos muchos argentinos, que el desafío principal
de hoy en la Argentina es la disputa por el futuro. No solo por la antítesis, ¿no es cierto?, de oficialismo, oposición, tampoco de una oposición como una restauración del orden conservador, sino por los matices y los dichos que a diario escuchamos de dirigentes políticos. Le voy a comentar algo a los diputados y a quienes nos acompañan en esta sesión, a estos chicos, que hoy uno de los actores políticos de esta provincia, un senador llamado Arturo Vera, le pide a la sociedad juntarse. Aunque seamos una bolsa de gatos, juntémonos, porque está en peligro la patria, está en peligro la república. Este señor ha sido protagonista en los últimos 25 años fuertes. Ese es el lugar donde muchísimos dirigentes políticos están. En realidad, el proceso que está permitiendo esta ley de que se agrupen en centros de estudiantes, que se debata, y yo leía recién, chicos de la Unión Cívica Radical, que dice no a las banderas partidarias dentro de las escuelas. Yo quiero decirle que no hay que tenerle miedo a las banderas partidarias dentro de las escuelas. Si vamos a la Constitución Nacional, vamos a ver que la democracia se cimenta en los partidos políticos. Esos son los lugares que junto a los partidos políticos y el Estado deben encontrarle los lugares para que estos chicos debatan el futuro. Esta ley, es cierto, alguien lo dijo, es una herramienta fundamental, y los ámbitos en los cuales pertenecemos, los que estamos acá, este ámbito legislativo, debemos buscar siempre estas herramientas que ayuden al agrupamiento colectivo para ir mejorando la calidad institucional y la calidad de nuestra democracia. Encontrar en los debates las ideas que vinculen al crecimiento del entrerriano, del argentino, defendiendo los derechos humanos y la redistribución de la riqueza para que todos los argentinos vivamos un poco mejor. Muchas gracias, señor. Siendo el diputado el último orador en la lista, vamos a proceder a votar en general y posteriormente a votar en particular, y vamos a clarificar las propuestas hechas por cada legislador. ¿Les parece? A consideración en general, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar a considerar las propuestas de modificaciones. Tenemos del diputado Albornoz como miembro informante, del diputado Rojo. La de Viale quedó incorporada dentro de las consideraciones, la diputada Bargaña y la diputada Monge. Para clarificarle vamos a pedir, diputado Rubio, como fue de los primeros, que nos clarifique bien cuáles eran las modificaciones, para tomar nota por secretaría. De hecho, que de 37 artículos que va a contar esta norma, en 33 estamos de acuerdo, así que realmente demuestra claramente la posición de nuestro bloque frente a esta normativa. Pero bueno, nosotros vamos a introducir un nuevo artículo, o pretendemos introducir un nuevo artículo, y lo vamos a mocionar para su votación, que sería artículo 10 al finalizar el título 1, y que ya lo mencionara anteriormente y lo vuelvo a leer, señor presidente.
Ese artículo 10 dice: cada centro de estudiantes es libre de fijar y formar sus posturas ideológicas, quedando vedada la injerencia de algún partido político dentro del establecimiento educativo. Eso sería la introducción de un nuevo artículo. Y estaríamos planteando modificaciones a los artículos 16, que recién lo mencionó el diputado Monjes, 31 y 33, que propondremos su texto de la siguiente manera. El artículo 16, la Asamblea General Anual se conformará con todos los estudiantes regulares del establecimiento. Ese es el texto que proponemos para el artículo 16. Para el artículo 31, señor presidente, proponemos el texto. Ha sido bastante entreverada esta cosa, presidente. Concretamente, dícese, créase el registro único de centros de estudiantes que funcionará bajo la dependencia del Consejo General de Educación de la provincia. ¿Ah? Y el artículo 33 proponemos la redacción de la siguiente manera: reconózcase y promuévase la constitución de la Federación de Centros de Estudiantes de cada nivel educativo abarcado por la presente ley, la que se dará sus propios estatutos y se integrará en arreglo a tales disposiciones. Esa sería, señor presidente, la redacción del artículo nuevo que introducimos y las modificaciones a los otros tres. Muchas gracias, diputado. Habiendo tomado nota por Secretaría de todas las propuestas, vamos a poner en consideración la propuesta del miembro informante Albornoz. De resultar esta positiva, se desestiman el resto de las modificaciones. ¿Lo ponemos a consideración? Aprobado. Vamos a votar en particular artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo 10, aprobado, artículo 11, aprobado, artículo 12, aprobado, artículo 13, aprobado, artículo 14, aprobado, artículo 15, aprobado, artículo 16, aprobado, artículo 17, aprobado, artículo 18, aprobado, artículo 19, aprobado, artículo 20, aprobado, artículo 21, aprobado, artículo 22, aprobado, artículo 23, aprobado, artículo 24, aprobado, artículo 25, aprobado, artículo 26, aprobado, artículo 27, aprobado, artículo 28, aprobado, artículo 29, aprobado, artículo 30, aprobado, artículo 31, aprobado, artículo 32, aprobado, artículo 33, aprobado, artículo 34, aprobado, artículo 35, aprobado, artículo 36, aprobado, artículo 37, aprobado. El artículo 38 es de forma, queda aprobada, se pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación Por favor, orden al recinto. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.788, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un terreno ubicado en Baza Bilbaso, formulado por la Asociación Cooperadora 9 de Julio, con destino al funcionamiento de la escuela número 95, Colonia Novibuco I. En consideración. Aprobado.
En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el artículo cuarto es de forma, queda sancionado, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.793, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la transferencia a título gratuito realizada por el Estado Nacional mediante ley número 26.823 del inmueble ubicado en Concepción del Uruguay con destino al funcionamiento del Centro de Formación Profesional número 1. Se pone en consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el artículo cuarto es de forma, queda sancionado, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación los proyectos de resolución identificados con los números de expediente 19.791, unificado en expediente 19.803, 19.794 y 19.800, para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se pone en consideración, si el diputado Rubio tiene la palabra. Mencionó 3 expedientes el señor secretario. Sí. Falta el cuarto, que es el 19.803, que va aunado con el... Nombre el 19.791, unificado en el expediente 19.803. Estoy un poco sordo. Después el 19.794 y por último el 19.800. Fueron los que se... Estamos de acuerdo. Perfecto. Si no se hace más uso de la palabra, se pone en consideración. Resulta afirmativo. Quedan sancionados, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.697, por el cual se regula el procedimiento y ejecución de la sanción de multas dispuestas por el artículo 5 de la ley número 10.186. En consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a poner a votación en general. Aprobado. Artículo 1. Pide la palabra. Uranga, diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en diciembre último, esta legislatura sancionó por unanimidad en ambas cámaras y el gobernador promulgó la ley 10.186, en el cual se prohíbe dentro del territorio de nuestra provincia la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma de establecimientos o locales cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros. En síntesis, la prohibición del funcionamiento de estos prostíbulos, que dentro de una política activa de Estado, tanto a nivel nacional como en la provincia, fue concretada. Este proyecto, que viene en revisión de la Cámara de Senadores, es al solo efecto de reglamentar el artículo 5 de esa ley, en el cual se imponen multas para quienes instalen y también a los propietarios que faciliten un inmueble para el uso con estos fines que ya referencié. Establece, por un lado, quienes administren, regenteen una multa establecida entre 5.000 a 10.000 unidades fiscales, que esto está equiparado a una unidad fiscal al precio de la lista de la nafta especial, y para los propietarios que faciliten esos inmuebles en una escala de 1.000 a 5.000. Durante el trabajo que se hicieron en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Hacienda como en Legislación, se debatió, se obtuvo, digamos, la unanimidad también como un aporte de esta legislatura a esta política de combate a un flagelo como es la trata de personas. Pero en este justamente surgió una duda, que era el temor a que concretáramos con esta una doble imposición sobre una misma conducta. Lo que sí está muy claro, que es profusa nuestra legislación nacional
en el Código Penal argentino, tanto en el título de los delitos contra la integridad sexual, que pena y sanciona con penas previstas de cárcel, de prisión, los delitos especialmente referenciados con respecto a la prostitución, como en el título de delitos contra la libertad, que específicamente trata los delitos contra la trata de personas. En ambos casos son penas que prevén, como dije, penas de prisión. En este caso, al ser contravenciones, lo que se está acá sancionando son conductas, todas ellas dolosas, tanto para los que administren como los que faciliten, esto entendido como quien comete estas conductas a sabiendas del destino que a esos inmuebles y esta actividad provoca. Bueno, simplemente pedir el acompañamiento, que ya la mayoría de los legisladores lo han manifestado en comisión, y solicito su puesta a votación. Si no se hace más uso de la palabra, lo volvemos a poner a consideración en general. En consideración, aprobado. Se va a votar en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, artículo sexto aprobado, artículo séptimo aprobado, artículo octavo aprobado. El artículo 9 es de forma, queda sancionado, serán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asunto que tratar, queda levantado.